¿Y si te dijera que el último milagro de Jesús antes de la cruz no fue para un amigo, sino para un enemigo? Olvida la traición y la huida. Hoy te revelaremos el misterio de Malco, el sirviente al que Jesús le devolvió la oreja en el arresto. Un milagro de compasión en medio de la traición. Esta es la crónica de un milagro de un segundo. Un acto épico de favor de Dios en la hora más oscura, que nos enseña que el camino de la cruz es un camino de sanidad y no de violencia. Te contaré la historia que se desarrolló bajo la sombra de los olivos, en el jardín de Getsemaní, cuando la noche se había tragado la verdad. Jesús acababa de librar su batalla más feroz en la oración, rindiendo su voluntad al Padre, y el aire aún estaba cargado con el sudor de su agonía. El plan de redención estaba sellado, y su entrega era inminente. Fue en este momento de quietud tensa que irrumpió la multitud. Judas, el traidor, lideraba una turba armada con espadas y palos, enviada por los principales sacerdotes y fariseos. El Sanedrín no quería un simple arresto. Quería una maldición silenciosa de humillación pública. En medio de esa multitud, anónimo entre los soldados y los alguaciles, iba un hombre cuyo nombre la historia registraría: Malco. La Biblia nos dice que Malco era el siervo del sumo sacerdote, Caifás. Juan capítulo 18, versículo 10. Este detalle es crucial y desconocido para muchos. Malco no era un simple soldado romano. Era el agente personal del hombre que orquestó la condena de Jesús. Estaba allí, en el frente, actuando en nombre del poder religioso más hostil. Su presencia no era casual. Era el símbolo mismo del sistema que estaba a punto de aniquilar la luz. El momento de la traición llegó con un beso hipócrita, la señal de Judas. Y entonces, cuando Jesús se entregó voluntariamente y la multitud avanzó, la impetuosidad humana explotó. Pedro, el discípulo de las promesas rápidas y las reacciones violentas, desenvainó una espada. Pedro estaba cumpliendo, a su manera errada, el juramento escondido de proteger a su maestro. Pero su acción fue una desviación total del plan de Dios. Él quería detener la cruz con el filo de una espada, oponiéndose al sacrificio que Jesús había aceptado en el jardín. El objetivo de la violencia de Pedro fue Malco. En el caos de la noche, Pedro no atacó a un legionario romano, sino al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Piensa en la épica de este instante. En la noche de la traición, en el momento en que el Redentor está siendo entregado, uno de sus seguidores perpetra un acto de violencia inútil contra la misma institución que está a punto de crucificar a su Señor. La sangre del siervo de Caifás mancha la tierra santa de Getsemaní. La reacción de Jesús es lo que define su misión y revela el misterio de su compasión en la adversidad. Él no regañó a Pedro solo por la desobediencia. Su reacción fue triple y poderosa. Primero, la orden: detente. Basta ya. Lucas capítulo 22 versículo 51. Juan capítulo 18 versículo 11. Jesús reprende la violencia y la resistencia humana, declarando que la copa del sufrimiento debe ser bebida. Segundo, la enseñanza profética a Pedro: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. La conexión profética con Jesús se establece. Su reino no se edifica con la violencia del mundo, sino con el sacrificio pacífico. Y tercero, el acto que desafía toda lógica humana y se convierte en el último milagro público antes de la pasión. Jesús, en medio del caos y el miedo, en la hora de su arresto, toca la oreja de Malco y lo sana. Este es el pináculo del favor de Dios manifestado en el corazón del ataque. El Creador se detiene a curar a un enemigo que ha venido a apresarle. Su sanidad no es un escape de su destino, sino una declaración de la naturaleza de su reino. Un reino de compasión incluso para el adversario. Malco, el siervo de Caifás, es el único hombre en la historia que recibió un milagro de sanidad de Jesús momentos antes de que su sanador fuera condenado a muerte. El toque de Jesús en la oreja de Malco es el acto más sublime de no responder al mal con mal, una lección que la iglesia primitiva llevaría hasta el martirio. Malco, el sirviente al que Jesús le devolvió la oreja en el arresto,
Un milagro de compasión en medio de la traición te revelará en la siguiente parte las consecuencias y la reacción de Malco ante este milagro desconocido. El momento en que Jesús tocó la oreja de Malco y la restauró fue más que un simple acto de curación. Fue la última lección pública de su ministerio terrenal, un sello de su compasión incondicional. La sanidad se produjo en un instante. El dolor se detuvo, la sangre dejó de fluir, y la oreja de Malco volvió a estar completa. Este favor de Dios no fue entregado en la sinagoga ni en el camino, sino en la oscuridad de la traición, una luz que brilló directamente sobre la cara de su enemigo. Imagina la escena épica y dramática que la Biblia solo insinúa. Malco, el siervo del sumo sacerdote, siente el toque del Nazareno justo en el punto de la herida abierta. En lugar del dolor punzante, siente una calidez, y la carne y el cartílago cortados se unen instantáneamente. Se toca la cabeza y la oreja está íntegra. Este es un hecho desconocido y trascendental. Malco fue el único testigo directo, en el bando enemigo, del poder absoluto de Jesús en el momento de su debilidad. Él había venido a arrestar a un blasfemo, y se encontró con un Creador que sanaba sin esfuerzo. La reacción de la tropa debió ser de total confusión. La turba, compuesta por soldados romanos, quizás una cohorte, guardias del templo y los criados del sumo sacerdote, había sido testigo de la violencia impetuosa de Pedro. De pronto, el caos se detiene, y el hombre que está a punto de ser arrestado hace un milagro visible e inmediato sobre uno de sus captores. La maldición silenciosa de la violencia se rompe con un acto de sanidad, dejando a los soldados con una duda aterradora. ¿Estaban arrestando a un criminal o a un ser divino? El Evangelio de Juan nos dice que, inmediatamente después de este evento, Jesús preguntó: ¿A quién buscáis? Y la tropa, en lugar de apresurarlo, retrocedió y cayó a tierra. Juan capítulo 18 versículo 6. Este retroceso masivo es la evidencia de que el poder de Jesús, manifestado en el milagro a Malco, fue tan intenso que causó un terror reverente. El significado del milagro es profundo. Al sanar a Malco, Jesús estaba confirmando que su sacrificio era voluntario. Demostró que, si hubiera querido, podría haber ordenado a 12 legiones de ángeles para su defensa. Mateo capítulo 26 versículo 53. El milagro sobre el siervo del sumo sacerdote es la prueba más clara de que Jesús eligió la cruz y rechazó la violencia como medio de redención. Él estaba dando el ejemplo supremo de no responder al mal con mal, un principio que se convertiría en la piedra angular de la ética cristiana y el juramento escondido para sus seguidores. Este milagro fue un acto de amor puro hacia un enemigo, la última oportunidad para el Sanedrín de ver la verdad antes de sellar su condena. Y mientras meditamos en este acto de gracia sublime en el corazón de la traición, quiero hacer una pausa y mirarte. Si esta revelación del amor incondicional de Jesús por sus enemigos te está impactando, si estás viendo el poder de la no violencia, es vital que este mensaje se amplifique. Dale me gusta a este vídeo ahora mismo y suscríbete a nuestro canal. ¿Por qué? Porque solo aquí desenterramos estos hechos épicos y desconocidos que transforman tu comprensión de la fe. Te mostramos la verdad profunda sobre la compasión de Cristo, su poder en la adversidad y la conexión profética con Jesús en cada detalle. Queremos que formes parte de la comunidad que toma en serio la palabra. Quédate hasta el final, porque la próxima página revelará la carga que Malco llevó consigo y el destino final de este hombre sanado por el Mesías. Malco, con su oreja restaurada, tuvo que proceder a arrestar a su sanador. La carga sobre este siervo fue inmensa, un conflicto interior que debió atormentarlo. ¿Arresto a mi curador o aliento a mi amo? Malco, el sirviente al que Jesús le devolvió la oreja en el arresto, un milagro de compasión en medio de la traición, avanza a la tercera parte para explorar la vida de Malco después del milagro y la sombra del sumo sacerdote. El siervo del sumo sacerdote, Malco, se encontró en una posición única y terrible. La misma mano que lo había curado, ahora estaba atada por los guardias que él había acompañado. Su cuerpo estaba completo, pero su alma debió estar en el caos. Este hombre era la prueba viviente e irrefutable, en el corazón del Sanedrín,
del poder milagroso de Jesús, pero tuvo que presenciar cómo su sanador era arrastrado a la casa de su amo, Caifás, para ser juzgado y condenado. La narrativa no puede detenerse solo en el milagro. Debe explorar la carga que Malco llevó consigo. Piensa en la epicidad del drama que se desarrolló dentro de la casa de Caifás. Malco, con su oreja recién restaurada, debió estar presente en el juicio de Jesús. Este es un hecho desconocido pero ineludible. Malco era el siervo principal y estaba al servicio directo de Caifás durante la noche. Mientras los falsos testigos levantaban sus acusaciones, Malco, con su oído perfectamente sanado, escuchaba la injusticia. Él era el único hombre en esa sala que podía atestiguar: este hombre que ustedes llaman blasfemo y criminal me sanó sin siquiera yo pedirlo, un acto de compasión pura en el momento en que yo venía a arrestarlo. Su silencio, o su testimonio, en ese momento era una decisión de vida o muerte. La Biblia, en un silencio ensordecedor, no registra el testimonio de Malco. Este silencio es la maldición silenciosa de la conveniencia y el miedo. ¿Acaso Malco se atrevió a hablar? ¿O el miedo a Caifás, a perder su posición, a ser expulsado, fue más fuerte que la gratitud por el favor de Dios? Lo más probable, y aquí la historia se vuelve trágica, es que Malco permaneció en silencio, temiendo a su amo terrenal más que honrando a su sanador celestial. Su oreja curada se convirtió en un mudo testigo de la verdad, un recordatorio constante de la compasión que eligió ignorar. La compasión de Jesús, que no fue pedida, exigía una respuesta, y el silencio de Malco fue su respuesta. Este episodio nos ofrece un contraste dramático con la impetuosidad de Pedro. La misma noche, mientras Jesús era juzgado, Pedro estaba afuera en el patio, calentándose junto al fuego. Juan capítulo 18, versículo 18. Y la ironía de la historia es brutal. Un pariente de Malco fue quien identificó a Pedro y lo acusó de ser discípulo de Jesús, diciendo: «¿No te vi yo en el huerto con él?». Juan capítulo 18, versículo 26. La cadena de la traición y el miedo se cierra. El pariente del hombre sanado por Jesús es el que identifica al hombre que intentó matar al siervo. El contraste de la violencia de Pedro y la sanidad de Jesús se amplifica en este momento. La conexión profética con Jesús se manifiesta en el poder del perdón en acción. El milagro de la sanidad de Malco no fue para detener la cruz, sino para demostrar el corazón del Evangelio antes de que fuera predicado. Fue un ejemplo supremo de no responder al mal con mal. Jesús, al sanar a su enemigo en el momento de su propio arresto, estaba cumpliendo la ley del reino. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen. Mateo capítulo 5 versículo 44. Este juramento escondido de amor incondicional es el núcleo de su misión. El cuerpo de Jesús fue apresado, pero su espíritu era libre, y su último acto público de poder fue un acto de gracia hacia su adversario. La sanidad de Malco se convierte en un hecho épico y desconocido para la Iglesia de hoy, una advertencia poderosa. ¿Cuántas veces el favor de Dios nos ha tocado, nos ha sanado, nos ha librado? Pero el miedo a lo que diga Caifás, el mundo, la sociedad, el sistema, nos obliga al silencio. La oreja restaurada de Malco es una metáfora de nuestra capacidad de escuchar la verdad de Dios, una capacidad que puede ser anulada por el miedo a la persecución o a la pérdida de nuestra posición terrenal. Malco escuchó con la oreja sanada, pero su corazón permaneció sordo a la verdad de su sanador. El destino de Malco tras la crucifixión y resurrección de Jesús es un enigma. La Biblia se silencia, dejando un vacío que debe ser llenado por la reflexión y la advertencia. Malco, el sirviente al que Jesús le devolvió la oreja en el arresto, un milagro de compasión en medio de la traición, te llevará en la próxima parte a explorar el destino conjetural de Malco y la advertencia que su silencio nos deja. La figura de Malco, el siervo cuya oreja fue restaurada, desaparece de las páginas de las Escrituras tan abruptamente como apareció. Su vida posterior, marcada para siempre por el toque sanador de Cristo, se convierte en un territorio de conjeturas y leyendas. Pero el silencio de la Biblia es, en sí mismo,
La lección más profunda. ¿Qué sucede con aquel que recibe un milagro innegable, un favor de Dios en un momento de enemistad, y luego elige ignorar a su sanador? El hecho de que Malco no sea mencionado de nuevo sugiere dos posibles destinos, ambos cargados de significado espiritual. El primero, y el más trágico, es que el siervo del sumo sacerdote, ante el temor de su amo Caifás y el poder del Sanedrín, haya reprimido el recuerdo del milagro. Su oreja curada se habría convertido en la maldición silenciosa de su vida, un recordatorio constante de la verdad que eligió no proclamar. Él vivió y murió bajo la autoridad de sus amos terrenales, y el milagro fue simplemente un hecho incómodo que decidió enterrar. Su vida sería el ejemplo de que el poder sanador de Jesús no garantiza la salvación si el corazón se niega a la fe. El segundo destino, que resuena con el deseo de redención, es que el impacto del milagro fue demasiado grande para ser ignorado. Es probable que Malco haya sido un testigo silencioso de los eventos posteriores: la crucifixión, el temblor de la tierra y la tumba vacía. Su mente, atormentada por el contraste entre el hombre violento que Pedro quería que fuera y el hombre compasivo que Jesús demostró ser, finalmente se rindió. Este es un hecho épico y desconocido que la tradición cristiana primitiva ha explorado. La sanidad de Malco pudo haber sido la semilla que, a largo plazo, lo llevó a la fe, convirtiéndose en un cristiano secreto que difundió la historia de su milagro con susurros, especialmente después de que el cristianismo comenzara a crecer en Jerusalén. ¿Su acto de fe? Si ocurrió, sería el juramento escondido más tardío y difícil de la historia evangélica. La compasión de Jesús en este episodio es el punto central de la conexión profética con Jesús. Al curar la oreja de Malco, Jesús estaba sanando la herida infligida por su propio discípulo. Él estaba demostrando que su venida no era para destruir la vida de sus enemigos, sino para restaurarla. Jesús no solo sana el cuerpo de Malco, Él está, de forma simbólica, sanando la herida del legalismo y la violencia que había marcado la vida de Malco como siervo del Sanedrín y la impetuosidad de Pedro. El milagro fue un acto de no responder al mal con mal que elevó la ética del reino a su punto más alto, un ejemplo de la gracia que se extiende incluso a aquellos que están en el proceso de traicionarte. La figura de Malco se convierte en el paradigma de la gracia inmerecida. Él no pidió el milagro, no creía en Jesús, y estaba cumpliendo órdenes de arresto. Sin embargo, recibió el favor de Dios de la sanidad. Esto nos enseña que el amor de Dios no está condicionado por nuestra fe inicial, sino que se extiende libremente para atraer a la humanidad hacia sí. La oreja sanada de Malco es el llamado de atención más grande para nosotros. Hemos sido sanados de una herida mortal por un Salvador que no merecíamos, y nuestro testimonio no puede ser el silencio. Este es un hecho épico de nuestra fe. El último toque sanador de Jesús en su ministerio terrenal fue un acto de gracia incondicional hacia su adversario, sellando su misión con la compasión. Nos queda el mensaje final que esta historia nos deja sobre nuestra propia respuesta a la gracia y la frase que nos incita a la acción. Malco, el sirviente al que Jesús le devolvió la oreja en el arresto, un milagro de compasión en medio de la traición, culmina con una reflexión sobre la acción que sigue a la sanidad. El eco del milagro en Getsemaní resuena en cada creyente que ha sido tocado por la gracia inmerecida. Malco, el hombre que cargó con la oreja sanada, nos deja la lección final. El favor de Dios no es un fin en sí mismo, sino un llamado urgente a la acción y al testimonio. Su silencio, sea histórico o conjetural, es la advertencia más solemne contra la ingratitud. La historia de Malco y el incidente en el jardín nos obliga a confrontar la tentación de Pedro en nuestras propias vidas. La impetuosidad de querer defender la fe o resolver problemas con la espada de la violencia, la crítica o la hostilidad. El mensaje de Jesús es inconfundible. Vuelve tu espada a su lugar. La conexión profética con Jesús nos muestra que el poder de Dios se perfecciona en la mansedumbre y no en la agresión. El verdadero poder reside en el acto de no responder al mal con mal, sino en sanar la herida del enemigo. Esta es la esencia de la compasión de Jesús que debe moldear nuestra vida. El destino incierto de Malco es un espejo de la libertad humana. Él recibió la sanidad,
pero la elección de seguir a su sanador fue suya. Este es el juramento escondido de la soberanía de Dios. Él da la gracia, pero no fuerza la fe. Sin embargo, su historia nos desafía a que nuestra sanidad, nuestro favor de Dios, no se convierta en una maldición silenciosa de testimonio reprimido. Cada bendición, cada liberación, cada toque de gracia que hemos recibido debe obligarnos a hablar y a vivir una vida de testimonio público, sin el miedo al Caifás de turno. Este milagro de compasión en medio de la traición es el último acto de sanidad registrado antes de la resurrección, y es un hecho épico y desconocido que sella la misión de Jesús. Él vino a restaurar, no a condenar, incluso en el momento en que estaba siendo condenado. Malco representa a la humanidad herida por la violencia y redimida por la gracia, un testimonio viviente del poder que se perfecciona en la debilidad. Si esta profunda reflexión sobre el amor de Jesús por sus enemigos y el poder de la no violencia te ha impactado, es porque has entendido la verdad central del Evangelio. Dale me gusta y suscríbete a nuestro canal para que sigamos desenterrando estos tesoros bíblicos que nos llaman a una vida de coraje y compasión. Ahora, te invito a interactuar con esta épica. Deja tu comentario y tu testimonio en la descripción. Cuéntanos, ¿qué oreja cortada de tu vida ha sanado Jesús, y cómo el miedo te ha tentado a un testimonio silencioso? ¿Cómo la historia de Malco te desafía a no responder al mal con mal hoy? Y que esta verdad que te da el coraje final sea tu ancla. La prueba suprema del creyente no es cuán fuerte golpeas al enemigo, sino cuán rápido extiendes la mano para sanar su herida. El amor de Jesús siempre es el último milagro.